Génesis capítulo 11, versículo 10, dice así la palabra de Dios. Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y fue el padre de Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfaxad y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y fue padre de Sala, y vivió Arfaxad 403 años después de haber engendrado a Sala y tuvo otros hijos e hijas. Sala vivió 30 años y fue padre de Eber, y vivió Sala 403 años después de haber engendrado a Eber y tuvo otros hijos e hijas. Eber vivió 34 años, y fue el padre de Peleg. Y vivió Eber 430 años después de haber engendrado a Peleg y tuvo otros hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y fue padre de Reu. Y vivió Peleg 209 años después de haber engendrado a Reu y tuvo otros hijos e hijas. Reu vivió 32 años y fue padre de Serug, y vivió Reu 207 años después de haber engendrado a Serug y tuvo otros hijos e hijas. Serug vivió 30 años y fue padre de Nacor, y vivió Serug 200 años después de haber engendrado a Nacor y tuvo otros hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y fue padre de Taré, y vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Taré y tuvo otros hijos e hijas. Taré vivió 70 años y fue padre de Abram, de Nacor y de Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abram, de Nacor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abram y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Y Taré tomó a Abram su hijo, su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abram, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Y el Señor dijo a Abram: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. Oremos una vez más. Señor, quiero pedirte tu ayuda para poder predicar sobre esta porción de tu palabra. Te quiero pedir que me ayudes porque, primeramente, yo soy un pecador, Señor, indigno de tomar tus palabras en mi boca. Quiero pedirte tu ayuda también, Señor, porque soy insuficiente para poder comunicar lo que tu palabra dice. Pero quiero pedirte que me ayudes
que me ayudes, Señor, en mi debilidad en esta mañana. Quiero que ayudes a esta congregación a poder recibir tu palabra. Señor, en medio nuestro hay personas a quienes Cristo compró con su sangre y que necesitan hoy ver renovadas las fuerzas de su fe a través de tu palabra, que necesitan recordar y necesitan poder ver claramente frente a los ojos de su corazón que nada de lo que hayan dejado atrás por seguir a Cristo, Señor, lo han perdido, que nada de lo que hayan dejado atrás por seguir a Cristo vale la pena, Señor. Necesitan fortalecer su fe, te pido que utilices tu palabra para hacerlo. Hay personas en medio nuestro también que no son de Cristo y que necesitan hoy más que nunca recibir la misma bendición que diste a Abraham. Que ellos puedan entender tu palabra en esta mañana y confiar en tu promesa, en la promesa del Evangelio, Señor. Señor, que tu palabra hoy sea apropiada, que rompas los corazones endurecidos, que consueles los corazones desanimados, que fortalezcas a los débiles, que amonestes y corrijas, Señor, a los que se están desviando, que tu palabra hoy pueda ser buena y apropiada para todos. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, varias veces hemos comentado que este libro de Génesis fue escrito por Moisés para la gente que estaba a punto de cruzar el río Jordán y entrar a la tierra prometida. Esta historia entre la mayoría de nosotros es bastante conocida, ¿no? Israel estuvo muchos años esclavo en Egipto. Un día el Señor decide liberarlos, los saca de Egipto, los lleva a través del desierto 40 años a una tierra que les había prometido, como hemos leído hoy, donde Dios le dice a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Es la primera vez que se le promete a esa nación o al padre de esa nación aquella tierra que luego se llamó la tierra prometida. Por eso tierra prometida, porque Dios se la había prometido a Abraham. Y esta generación de israelitas estaba ahí como un montón de gente a la orilla del río Jordán esperando las instrucciones del Señor para cruzar ese río y empezar a conquistar esa tierra, empezar la batalla. ¿Bien? 40 años habían pasado desde que habían salido de Egipto. ¿Bien? Es más, la gente que estaba ahí, a punto de entrar, no fue la misma gente que salió de Egipto. Eran los hijos de la generación que había salido de Egipto. No había quedado ni uno de la generación que salió de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué no había quedado ninguno? Bueno, para eso tenemos que retroceder en el tiempo, ¿bien? Ya no estamos frente al río Jordán y tenemos que retroceder 38 años antes. 2 años después de que Israel salió de Egipto, Israel había llegado a la puerta de la tierra de Canaán. Estaban a punto de entrar. Ellos estaban ahí como estaban ahora 38 años después. Dios les había dicho, bueno, entren y posean la tierra que yo les estoy dando. Y entonces se les ocurrió a ellos decir, bueno, hagamos una cosa. Vayamos un grupito más chiquito, como espías, veamos la tierra, veamos quiénes están, cómo son las ciudades, cómo va a ser la batalla, y después venimos y nos organizamos bien. Entonces este grupito entra, medio incógnito, medio escondido. Entra, ve la tierra, ve la gente y ve las ciudades. Y vuelve con el informe. ¿Bien? Cuando ellos empiezan a contarle al resto de la nación de Israel lo que habían visto, ellos empiezan a decirle, la tierra de verdad es una tierra buena. De verdad es como Dios nos dijo, es una tierra, ellos usaban esta frase, es una tierra de la que fluye leche y miel. ¿Sí? Como queriendo decir que es una tierra muy abundante, donde hay mucha abundancia. Pero hay un problema. Las ciudades son gigantescas.
Los guerreros que están ahí son gigantes. Son gigantes. Delante de ellos, nosotros parecíamos como hormigas, decía. Y empiezan a armar una revuelta. Empiezan a armar y a decir, al final, este Moisés que nos sacó de allá de Egipto, nos sacó para que muramos en esta tierra, porque esta gente, no tenemos oportunidad contra esta gente nos va a matar. Y ellos empezaron a decir, pongamos un nuevo líder y organicémonos para volver a Egipto. No tenemos oportunidad. Y entonces, de entre toda la gente, de entre todos los espías que habían ido, hay dos que se levantan, intentan convencer al pueblo y decirles, no, el Señor nos prometió esta tierra, el Señor nos prometió que la íbamos a poseer, confiemos en el Señor, no retrocedamos, confiemos, vayamos que delante de ellos, aunque nosotros parecemos como hormigas, el Señor está con nosotros, los vamos a vencer, Él nos prometió la tierra, no hay chance de que seamos derrotados. Pero no quisieron. Hasta casi los apedrean a estos dos pobres hombres. Organizaron una revuelta. Y en un momento, en medio de la revuelta, ¿qué sucede? Desciende la presencia del Señor sobre el tabernáculo. Habla con Moisés. ¿Y qué le dice? Este pueblo incrédulo no va a entrar a la tierra prometida. Los voy a tener dando vueltas en el desierto hasta que todos ellos mueran. Hasta que todos ellos mueran. Toda esta gente que ahora está queriendo volver, que no me está creyendo que yo les voy a dar la tierra, que está armando esta revuelta, toda esta gente va a morir en el desierto. ¿Por qué? Porque no me creyeron. Un viaje que había durado 2 años se convirtió en un viaje de 40 años. Toda una generación de israelitas, toda la generación de judíos que había salido de Egipto quedó sepultada en el desierto, dando vueltas. Si ustedes buscan en alguna de sus Biblias y ven en las últimas páginas que hay algunos mapas, buscan si se ve el mapa del Éxodo, van a ver que parece que están dando vueltas. Una flechita para un lado y hacen un círculo y otro círculo. Están dando vueltas, el Señor los estuvo dando vueltas. Los estuvo literalmente dando vueltas. ¿Por qué? Porque no le creyeron. No le creyeron. No creyeron a su palabra y no creyeron a su promesa. Entonces pasaron los 38 años y ahora están los hijos de esta gente frente a la misma tierra. Y han recibido la misma instrucción. Entren y posean la tierra. Entren y posean la tierra. A ver, la gente que había dentro era la misma gente que había asustado a sus padres. Estaban los mismos guerreros ahí adentro, gigantescos, las mismas ciudades enormes, amuralladas. Era la misma situación y ellos estaban ahí. Entonces Moisés escribe esta parte de este capítulo del Génesis, la historia de cómo Dios llama a Abraham, ¿sí?, para poder fortalecer la fe de esta gente, ¿sí?, para poder fortalecer la fe de esta gente, para que ellos puedan leer de primera mano la promesa que Dios les había hecho, que Dios le había hecho primero a su antepasado y por medio de su antepasado también a ellos, y que fortalecidos en esa fe, ellos, como su antepasado Abraham, puedan creer en la palabra de Dios y vivir a la luz de la promesa de Dios. Y ese es el mensaje que tiene este capítulo hoy también para nosotros, ¿sí? Este es el mensaje que tiene este capítulo para nosotros hoy. Fíjense que nuestro pasaje comienza con 2 genealogías, ¿sí? 2 genealogías que las hemos leído, primero la de Sem y después la de Taré, los árboles genealógicos, que tienen el propósito de conectar la historia de Abraham con la historia, llamémoslo la historia primitiva de la familia humana, ¿sí? Fíjense que estas 2 genealogías que hemos leído llegan desde Sem hasta Abraham, ¿no es cierto? Nosotros habíamos leído una antes, en el capítulo 10, que llegaba desde Adán hasta Noé. Entonces, estamos conectando de Adán a Noé y del hijo de Noé, de Sem, a Abraham. O sea, esta genealogía tiene el propósito de conectar la historia de Abraham con la historia de toda la familia humana.
Esto es muy importante porque a partir de ahora el Antiguo Testamento, de ahora en más todo el Antiguo Testamento, se va a tratar sobre la familia de Abraham. Y nosotros corremos el peligro de pensar, bueno, esto tiene que ver con los israelitas, con los judíos, con los descendientes de Abraham. Pero no, la familia de Abraham y la promesa que recibe Abraham está conectada con todo lo que hemos visto nosotros en los primeros 11 capítulos del Génesis, que tienen que ver con toda la familia humana, y eso va a ser muy claro cuando consideremos cuáles son las promesas que Dios le dio a Abraham. Bien, entonces después de leer los antepasados de Abraham, abruptamente lo primero que leemos es que Dios habla. Eso es lo primero que leemos en el capítulo 12. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu tierra. El Señor le da 2 mandamientos a Abraham. El primero, en el versículo 1, vete de tu tierra, y el segundo en el versículo 2, serás bendición. 2 mandamientos, vete y serás bendición. Imperativos. La palabra de Dios, la orden de Dios, el imperativo de Dios se vuelve a escuchar una vez más como se escuchó en el día de la creación, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Como se escuchó luego del diluvio, cuando Dios le dice a Noé, desciende del arca, y Noé desciende del arca. ¿Sí? El imperativo divino, la voz de Dios con autoridad se vuelve a escuchar. Algo nuevo está a punto de nacer, hay un nuevo comienzo en el Génesis. ¿Se acuerdan que vimos el inicio en Génesis 1? Después consideramos cómo en el diluvio Dios hace un nuevo comienzo, y ahora hay un nuevo comienzo. También por la palabra de Dios, Dios está por hacer algo nuevo. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios manda a Abraham salir de su tierra. Vete de tu tierra y de entre tus parientes a la tierra que yo te voy a mostrar. Y le da 3 promesas. Primero, haré de ti una gran nación. Dios le da la promesa de una descendencia y de convertir a esa descendencia en el pueblo de Dios, en la ciudad de Dios. ¿Sí? Segunda promesa, te bendeciré. Dios le promete a Abraham que él va a estar a favor de él. ¿Sí? Haré de ti una gran nación, te bendeciré. Y la tercera promesa, engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre. ¿Sí? Esa frase, engrandeceré tu nombre, es una frase que se utilizaba era un lenguaje entre reyes. ¿Sí? Como si hoy escucháramos a alguien decir, yo te voy a dar una corona. Era similar en esa época. O sea, ¿qué le estaba diciendo Dios a Abraham? Te voy a convertir en rey. Te voy a convertir en rey. ¿Sí? Entonces, primer mandamiento, vete de tu tierra con 3 promesas. Te haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Viene el segundo mandamiento, serás bendición. Ese es un mandamiento que Dios le da a Abraham. ¿Sí? Serás bendición. Y también con 3 promesas. Primera promesa, bendeciré a los que te bendijeren. De ahora en más, todos los que quieran estar en una correcta relación con Dios, tienen que estar en una correcta relación con Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren. Segunda promesa, maldeciré a los que te maldijeren. ¿Sí? Recuerden que la maldición en el libro de Génesis, ¿con qué está conectado? Con los hijos de la serpiente. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que está diciendo acá? ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor a Abraham? Le está diciendo que todos aquellos que te maldigan, ¿sí?, van a ser parte de la familia que va a ser derrotada, la familia de la serpiente. Y la tercera promesa que le hace el Señor a Abraham es, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham recibe un rol de intermediario ahora. Él ahora es el medio por el cual Dios va a traer bendición a todas las naciones, a todas las naciones. Esta es la respuesta de Dios a Babel. La semana pasada consideramos la historia de la ciudad del hombre, la ciudad de Babel, ¿sí? Y una particularidad, no sé si ustedes se han dado cuenta, capaz que alguien lo captó, es que hasta ahora todas las historias de juicio que hemos visto en Génesis siempre terminaban con un elemento de gracia. Dios expulsa
a Adán y Eva del jardín, pero les da la promesa. Un día voy a mandar a alguien que va a vencer a la serpiente. Dios expulsa a Caín de la tierra, pero le dice, voy a poner una marca para que nadie te toque. Dios trae un diluvio sobre la tierra, pero salva a una familia. Hay juicio, pero siempre hay gracia. La historia de Babel es la primera historia de Génesis que cierra con juicio, sin ningún elemento de gracia. ¿Sí? Era algo curioso en esa historia. Pero esta promesa, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, es la respuesta de Dios al juicio sobre las naciones. ¿Sí? Las naciones divididas, confundidas, rebeldes, que estaban bajo el juicio de Dios, ahora tienen una promesa. Dios va a bendecirlas. Dios va a bendecirlas. Dios se dispuso a bendecirlas. Las familias, como decía el capítulo 10, según sus lenguas, según sus territorios, según sus costas que se establecieron, todas ellas rebeldes, orgullosas, contrarias a Dios, ahora reciben una promesa. Ahora reciben una promesa. Terminábamos la semana pasada diciendo, estas naciones necesitan a uno que venga a bendecirlas. Y la respuesta a esa necesidad de todas las naciones es esta promesa que Dios le hace a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Dios se acordó de las naciones y Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham para iniciar un camino de bendecir a todas las naciones por medio de él. ¿Sí? Este es el cuadro grande, hermanos, que tenemos nosotros en el Génesis hasta ahora. Después de Babel, todo fue desorden y confusión y división entre las naciones. Sus lenguas fueron confundidas, cada uno salió por su lado, ¿sí? La tierra estaba desordenada nuevamente y en caos, como al principio, como en el día de la creación, como el día después del diluvio. Pero en medio de la confusión, en medio del caos, en medio del desorden, ¿qué se escucha? Una vez más, se escucha la voz de Dios, como en el día de la creación y como después del diluvio, ¿sí? Que trae un nuevo comienzo, pero ahora llamando a un hombre, dándole una bendición de tener una familia numerosa, un llamado a gobernar, una promesa de una tierra sobre la cual Dios edificaría su ciudad. Igual que lo hizo con Adán, igual que lo hizo con Noé. Yo lo que quiero que vean, mis hermanos, es que Adán, Noé y Abraham son, en el fondo, son como una continuación, ¿ven? El patrón que Moisés está siguiendo es el mismo. Hay desorden y la palabra de Dios trae orden y un nuevo comienzo y gracia. Y gracia, eso es lo que Dios está haciendo. Dios está a punto de comenzar de nuevo con llamémoslo así, con un nuevo Adán. Un nuevo Adán, que es Abraham. ¿Bien? ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta de Dios? Es bendecir a todas las naciones de la tierra. Traerlas de nuevo de regreso al Edén. Llevarlas de nuevo de regreso al Edén. La narración de Génesis capítulo 1 al 11 termina con todas las naciones bajo el juicio de Dios y ahora Dios que promete bendecir a todas las naciones. La narración de Génesis 1 al 11 termina con los hombres deseando tener un nombre famoso, pero ahora en este nuevo comienzo es Dios el que le promete a Abraham, engrandeceré tu nombre. Es Dios el que se lo promete. La narración de Génesis 1 al 11 termina con los hombres rehusándose a extender el gobierno de Dios sobre la tierra. Ellos se querían establecer en un lugar y no querían ser esparcidos. Pero ahora en este nuevo comienzo es Dios el que se dispone a engrandecer su nombre bendiciendo a todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 1 al 11 es la historia de una humanidad que fue mordida por la serpiente, que está bajo la maldición de Dios, que una y otra vez, a pesar de que Dios le muestra su gracia, se rebela contra su Creador. Pero ahora en nuestro nuevo comienzo, Dios se dispone a deshacer de una vez por todas la maldición que trajo la serpiente. Eso es lo que Dios está haciendo al darle estas promesas a Abraham. ¿Cómo responde Abraham a estas promesas? Esta es la segunda parte de nuestra historia. Hemos leído que primero Dios se le aparece a Abraham
y le da estas promesas, y entonces ahora viene la respuesta de Abraham. En el primer día de la creación, ¿qué se nos dice? Entonces dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? Y fue la luz. Ahora en este nuevo comienzo, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, y en el versículo 4 leemos, y salió Abraham de su tierra. Obedeció la palabra de Dios, así como la luz y todo lo demás en el día de la creación, así como Noé y su familia cuando Dios les dijo desciendan del arca, ahora Abraham obedece y se va de su casa, tal como el Señor le había dicho, y salieron para la tierra que el Señor le mostró, la tierra de Canaán, la misma tierra frente a la cual casi 500 años después iba a estar esta nación que ahora estaba estaba leyendo por primera vez el Génesis. La misma tierra que estaban a punto de conquistar. Es sobre esta tierra que Dios le promete en el versículo 7 a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. Justamente lo que Israel estaba a punto de hacer al conquistar Canaán y expulsar a sus habitantes no era otra cosa que la respuesta a la promesa que Dios les había hecho. A tu descendencia daré esta tierra, estaban a punto de poseer esa tierra, ¿sí? Y ellos, como Abraham, fueron llamados a ocupar ese mismo rol que Dios le había dado primero a Adán, luego a Noé, de instaurar el reino de Dios ahora en un lugar específico, la tierra de Canaán. Ellos debían ser un pueblo de hijos obedientes que confiaran en el Señor y que gobernaran la tierra con justicia, amor y lealtad. Como Dios le dijo a Adán cuando le dijo, ejerzan dominio y llenen la tierra. Ahora Dios le estaba dando esa responsabilidad a la nación de Israel a punto de entrar a la tierra de Canaán. Ellos debían, como dice Josué, ellos debían esforzarse y ser valientes para avanzar y para luchar por poseer la tierra, justamente porque Dios se la había prometido. Y Dios les había dicho que sería de ellos. Y que sobre esa tierra Dios iba a edificar su ciudad. ¿Sí? Y no estoy hablando de una ciudad literal. Estoy hablando de que Dios iba a instaurar su reino. Dios iba a instaurar su reino. Esa tierra sería para ellos lo que fue el Edén para Adán y Eva. Era el lugar en donde Dios se iba a encontrar con su pueblo. Y eso es justamente lo que entendió Abraham, porque acá lo que nosotros leemos del versículo 5 al 9 en Génesis 12, es que Abraham llega a esa tierra. Hay un montón de lugares acá, que por ahí, como no conocemos la zona, nos perdemos. Pero imagínense que Abraham está en el norte de la tierra prometida. Y él sale y empieza a bajar. Empieza a bajar. Y todas las ciudades que se nos enumera, que fue yendo Abraham, ¿sí? Siquem, Moré, Betel, Jai y la región del Negev, están todas en línea de norte a sur. Es como que estaba haciendo la ruta 40 de la tierra de Canaán. Imagínense, algo así. Como si hoy alguien viniera desde Bolivia o de Perú y empezara y dijera, bueno, después entró por Jujuy, después pasó por Salta, bajó por Mendoza y llegó hasta la Patagonia. Bueno, algo así es la línea de ciudades que va mencionando acá Moisés, cuando dice que entró por Siquem, al norte, Moré, se estableció en Moré, en Betel, en Jai, y finalmente el Negev, que es el sur de la tierra de Canaán. ¿Y qué fue haciendo Abraham a medida que iba pasando por las ciudades? Iba levantando altares, invocando el nombre del Señor. Abraham estaba convencido de que esa tierra sería suya y de su descendencia. Cada altar que él levantaba, con cada altar que él levantaba, él estaba reclamando esa tierra como parte de la tierra que Dios le había prometido, esperando el día del cumplimiento pleno de esa promesa. Él levantaba altares invocando el nombre del Señor en cada lugar que visitaba, reconociendo que esa tierra un día iba a ser de él. ¿Por qué? ¿Porque él era fuerte? ¿Porque él era grande? ¿Porque él iba a tener una familia numerosa? No, hermanos. Hemos leído, su esposa ni siquiera podía tener hijos.
La única razón por la cual él levantaba altares e invocaba el nombre del Señor era porque él creía en la promesa de Dios. ¿Sí? Creía en la promesa de Dios. O sea que si nosotros tuviésemos que resumir en una sola palabra cuál fue la respuesta de Abraham a la promesa que Dios le hizo o a las promesas que Dios le hizo, podríamos resumirlo en esta palabra: fe. Abraham tuvo fe en la promesa de Dios. Y saben que el Nuevo Testamento deja en claro que la fe que tuvo Abraham, ¿sí?, es la misma fe que tienen todos aquellos que han llegado a ser de Cristo. En Romanos capítulo 4, Pablo describe la fe mediante la cual somos declarados justos frente al tribunal de Dios. Y en su descripción, en su exposición de la fe, él pone a Abraham y pone este suceso frente a nosotros. Y fíjense, dice en el versículo 16 de Romanos capítulo 4, por eso es por fe, o sea, nuestra justificación, el perdón de nuestros pecados, dice Pablo, es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad de Abraham, no solo los que son de la ley, sino los que son de la fe de Abraham, quienes, escuchen, y esto se lo está diciendo Pablo a una iglesia en Roma, nada que ver con judíos, pero fíjense, a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, en Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Pablo nos está diciendo, le está diciendo a los romanos y también a nosotros hoy acá, ¿sí?, que si nosotros creemos en la promesa de Dios, como Abraham creyó en la promesa que recibió de Dios, y tenemos la misma fe de Abraham, somos hijos de Abraham. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? La fe que nos salva, mis hermanos, entonces, es una fe que descansa por completo en las promesas que Dios nos hizo a nosotros por medio del Evangelio. ¿Bien? Abraham recibió muy buenas noticias en Harán. Muy buenas noticias. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, por medio de ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Todas las familias de la tierra. Recibió buenas noticias y creyó en la promesa de que Dios iba a cumplir con todo lo que le estaba diciendo. Y es por eso que él se puso en movimiento. ¿Por qué razón Abraham, estando allá en la tierra de Harán, dejó toda su familia, agarró a su esposa, a su sobrino y se fue a Canaán? ¿Por qué? Porque creyó en la promesa de Dios. La fe en la promesa de Dios puso en movimiento su vida en una dirección muy osada, muy arriesgada, pero la puso en movimiento porque creyó en la promesa de Dios. De la misma manera, dice el apóstol Pablo, nuestra fe será contada por justicia si nuestra fe en la promesa de Dios por medio del Evangelio es tan real que transforma nuestra vida. Acá no sirve decir, yo soy cristiano. ¿Por qué? Bueno, porque me crié en una familia cristiana, porque voy a la iglesia los domingos, porque tengo esto o aquello. No, acá no sirve eso. La fe debe transformar nuestra vida, debe ponernos en acción. Porque si esa fe no transforma nuestra vida, es simplemente una herencia cultural, algo a lo que yo me adhiero porque me cae simpático la gente de la iglesia o lo que sea, ¿sí? Si la promesa de perdón, de un lugar en la familia de Dios, de que todo va a obrar para nuestro bien y de que seremos herederos del mundo junto con Abraham, no es lo suficientemente poderosa como para transformar la forma en que vivimos, la forma en la que nos relacionamos con los demás, las cosas a las que nos aferramos, las cosas que soltamos, todo eso no se ve transformado por las promesas del Evangelio, entonces eso no es fe. Eso no es fe. Eso será cualquier otra cosa, pero no será fe. Mi hermano, su vida tiene que ser transformada por el Evangelio. Su vida tiene que ser transformada por el Evangelio.
si su vida no está siendo transformada por el Evangelio, si aquellas cosas que usted ama no están marcadas por el Evangelio, si aquellas cosas que a usted le hacen feliz no están marcadas por el Evangelio, si aquellas personas de las que se rodea no están marcadas por el Evangelio, entonces llámelo como usted quiera, pero no es fe. No es fe. El autor a los Hebreos lo deja bien claro también hablando de Abraham. En Hebreos capítulo 11 él dice que por la fe Abraham, al ser llamado, lo que leímos recién, obedeció. Obedeció. Por la fe, obedeció. Saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y él salió sin saber a dónde iba. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Vete de la tierra de tus parientes. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré, le dijo. No le dijo, vete a la tierra de Canaán. Le dijo, vete a la tierra que yo te voy a decir a dónde vamos. Voy a agarrar tus cosas y salí. Eso le dijo. Y el autor de los Hebreos lo capta muy bien. Él dijo, él salió sin saber a dónde iba. Y por la fe, dice, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como sus hijos, Isaac y Jacob, que habían heredado junto con él la promesa. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham estuvo dispuesto a hacer eso? ¿Por qué? ¿Qué movilizó a Abraham que lo llevó a, con toda seguridad, embarcarse en semejante empresa? Dice el autor de los Hebreos, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Haré de ti una gran nación. Dios le había prometido la ciudad de Dios. Y él creyó. Y él creyó. Y eso marcó su vida. Eso marcó su vida. Ahora, mi hermano, en un sentido directo, Dios a nosotros no nos ha prometido ser una gran nación, Dios a nosotros no nos ha prometido que al que nos maldiga, Él lo va a maldecir. Esas son las promesas que recibió Abraham de manera directa. Pero la conexión que hace el apóstol Pablo es, Dios le hizo promesas a Abraham y Abraham las creyó. Dios por medio del Evangelio nos hace promesas a nosotros. Y nosotros debemos responder con la misma fe que respondió Abraham a sus promesas. Esa es la conexión. Esa es la conexión. Porque los que son de Cristo han de confiar en Él con la misma fe que confió Abraham en Dios. Y han de estar dispuestos a abandonarlo todo por confiar en las promesas del Evangelio, como Abraham estuvo dispuesto a abandonarlo todo cuando confió en las promesas de las buenas noticias que Dios le trajo a él. Esto es muy importante. Esto es muy importante. El Evangelio, mis hermanos, es la buena noticia de que a pesar de que nosotros somos pecadores y que merecemos el justo juicio de Dios y la condenación eterna, Dios en su gran amor, en su gracia infinita, envió a Jesús, su Hijo, para que Él viva la vida perfecta que nosotros somos incapaces de vivir y para que Él muera bajo la justa condena de Dios como nosotros sí merecemos. Y luego Dios lo resucitó de entre los muertos para dar testimonio a toda la creación de que Él había aceptado la vida y la muerte de su Hijo. Ese es el Evangelio. Usted y yo necesitamos presentarnos delante del juicio de Dios, pongámoslo así, perfectos, con un historial de justicia y de obediencia que no tenemos. Y si no nos presentamos de esa manera, Dios en su justicia y santidad debe condenarnos. Jesús vino para proveer para nosotros ese historial que somos incapaces de producir. Jesús vino y obedeció perfectamente a su Padre. Jesús vino a ser nuestro sustituto en vida y muerte, para que todos aquellos que creen en Jesús, que creen en la promesa del Evangelio, ¿sí?, reciban esa justicia como un regalo. En otras palabras, para que seamos revestidos de la obediencia perfecta de Jesús y podamos presentarnos delante del justo juicio de Dios y ser declarados justos. Y Jesús murió para que la condena que nuestros pecados sí merecen también pueda ser quitada,
para que ya no haya condenación. La promesa del Evangelio es que todo aquel que confía en Cristo va a recibir este regalo, este doble regalo, que la Biblia lo llama justificación. Justificación. Ese es el Evangelio, esa es la promesa del Evangelio. Y todos aquellos de ustedes que estén dispuestos a arrepentirse de sus pecados y a creer en esta promesa del Evangelio, como creyó Abraham en la promesa que él recibió 4000 años atrás, ¿sí?, va a recibir la salvación de Dios, va a recibir el perdón de Dios, va a heredar las promesas de Dios. Hay entre ustedes personas que están escuchando esto y que su mayor necesidad hoy es recibir el regalo de la justicia de Dios, la justificación, pero que no están dispuestos a abandonar sus pecados para confiar en Cristo. Ustedes tienen que saber que la misma ciudad que se le prometió a Abraham es la ciudad que se les promete hoy a ustedes. Una ciudad más valiosa y más llena de gozo que lo que el pecado les puede ofrecer. Es regresar al Edén, es regresar al lugar para el que fuimos creados y del cual nunca debimos habernos ido, ¿sí? El lugar de comunión con nuestro Creador. Eso no se puede comparar. Eso no se puede comparar a ninguno de los pecados ni de los ídolos con los que jugueteamos en esta vida. Nos entretenemos, nos distraemos y jugamos con ídolos. La vida se nos va persiguiendo deseos que nunca nos satisfacen. La vida se nos va jugando y luchando con pecados en nuestro carácter que no queremos abandonar. La vida se nos va entre quejas, desilusiones y frustraciones. Así se nos va yendo la vida. Así se nos va yendo la vida. Abrazando el pecado, abrazando nuestro egocentrismo, cuando la promesa del Evangelio es una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es una herencia y un reino eterno. También hay algunos entre ustedes que hoy sufren bajo las presiones y las aflicciones naturales de seguir a Jesús. Por eso Jesús describió la vida de un discípulo suyo como un camino angosto, un camino difícil. Y todos aquellos que se han embarcado en querer seguir a Jesús sufren las aflicciones y las presiones de estar siguiendo a Jesús. Para ustedes, mirar a Abraham tiene que ser un consuelo en recordar que la esperanza que han puesto en Jesús no es una esperanza puesta en un Dios de barro o en un Dios de piedra ni en un mito, ¿sí?, que nos puede prometer satisfacciones temporales, ¿sí? Los deseos de nuestro corazón, que los perseguimos, los satisfacemos y al día siguiente son más intensos. Nada de eso es seguir a Jesús. Ustedes si han confiado en Jesús y se han dispuesto a seguirlo, ustedes han puesto su esperanza en el Dios vivo, en el Dios verdadero, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un Dios que a ustedes también les prometió una ciudad que Él mismo está levantando y que nunca se va a derrumbar. Un Dios que un día enviará a su Hijo desde los cielos para que establezca su reino, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales va a morar la justicia y en los cuales ustedes, si han vencido, como dice el Apocalipsis, lo heredarán. Así es como la vida de Abraham o la reacción de Abraham a la promesa de Dios se convierte en un espejo en donde nosotros tenemos que mirarnos.
¿Cómo estamos respondiendo nosotros frente a las promesas que hemos recibido por medio del Evangelio? ¿Cómo estamos respondiendo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que nos deja planteado la historia de Abraham. Mis hermanos, nosotros podríamos predicar una serie entera de sermones para intentar explicar todas las implicaciones que tienen estas promesas. Este capítulo de la Biblia es considerado el capítulo más importante del Antiguo Testamento y quizá uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia, ¿sí? Las promesas que se describen acá y la reacción de Abraham se explican a lo largo de toda la Escritura, su significado y sus consecuencias. Y más importante aún, de ahora en adelante el resto de la Biblia se trata acerca de cómo Dios va a cumplir estas promesas. De eso se trata la Biblia. De eso se trata. ¿Qué va a hacer Dios para cumplir estas promesas? ¿Cómo va a convertir a la descendencia de Abraham en una gran nación? ¿Cómo va a bendecir por medio de ellos a todas las familias de la tierra? La respuesta que da la Biblia a esta pregunta es Jesús. Esa es la respuesta. Así como Dios hizo un nuevo comienzo después de Adán con Noé y ahora con Abraham, todavía queda guardado un último Adán que tenía que aparecer, que es Jesús, ¿sí? La historia de la nación de Israel, la historia del Antiguo Testamento, es la historia de cómo la nación de Israel vivió esperando el cumplimiento de estas promesas, ¿sí? La nación de Israel es la descendencia física de Abraham, los hijos físicos de Abraham, esa nación grande que Dios le había prometido y sobre la cual debía edificarse la ciudad de Dios. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos la historia de cómo esta nación esperaba el cumplimiento de la promesa, pero vivía en la contradicción de abandonar permanentemente a su Dios. Por un lado, esperaban las promesas, por el otro lado, se olvidaban del Dios que les había hecho las promesas. Y Dios los juzgó por eso. Y así es como termina el Antiguo Testamento, con el fracaso de la nación de Israel, pero con la promesa de que Dios no se había olvidado de lo que Él le había prometido a Abraham. Dios no se olvidó. Y el Nuevo Testamento empieza como una secuela de Génesis. Génesis, ¿cómo dijimos que está armado? Sus capítulos empiezan con libro de la genealogía de tal, ¿no? Libro de la genealogía de Adán, libro de la genealogía de Noé. Ahora hemos visto, estas son las generaciones de Sem. ¿Cómo empieza el Nuevo Testamento? Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo captura, deja lo que Génesis deja inconcluso, lo toma y nos dice lo que en Génesis queda inconcluso está a punto de cumplirse. Llegó el hijo de Abraham. Jesús es el hijo de Abraham. Él es el que vino a cumplir con todo lo que los hijos físicos de Abraham no pudieron, para poder así traer la bendición de Abraham que Dios había prometido. Jesús, es aquel por medio del cual todas las familias de la tierra han de ser bendecidas. Gálatas capítulo 3, versículo 8, dice que la Escritura, previendo que Dios justificaría a las naciones por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas. La Escritura dice, anticipándose de que por la fe Dios iba a salvar, a justificar a todas las naciones. Él le predicó el Evangelio a Abraham, dice, le anunció las buenas nuevas. En ti serán benditas todas las naciones. La bendición de Jesús a todas las naciones significa, entre otras cosas, que todos los hombres sin distinción de entre todas las naciones reciben el perdón de pecados por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Abraham definitivo. Y si se va a quedar con una sola cosa de todo este sermón, de toda esta predicación, si usted se va a quedar solo con una cosa, quédese con esto. Hay perdón para sus pecados por medio de Jesús.
por medio de Jesús, Dios está dispuesto a bendecirlo, librándolo del juicio y perdonando todos sus pecados. Todos sus pecados. Esa es la bendición de Abraham. Eso es lo que significa que Dios bendijo por medio de Abraham a todas las naciones. ¿Por qué? Porque por medio de Abraham vino Jesús. Y por medio de Jesús hay perdón de pecados sin distinción para todo aquel que cree. Cristo nos redimió. Cristo nos rescató de la maldición que había sobre nosotros por causa de nuestra maldad, habiéndose hecho por nosotros maldición, a fin de que en Cristo Jesús, dice Pablo, la bendición de Abraham viniera a los gentiles, a los que no somos judíos, para que recibiésemos la promesa del Espíritu mediante la fe. Así es como Jesús deshace la maldición del pecado, cargando la maldición sobre sí mismo, haciéndose por nosotros maldición. Así es como Él la deshace. Dios no barre ningún pecado debajo de la alfombra. Dios no hace la vista gorda. Dios no dice, bueno, no quiero tratar con esto, está bien, andate, no me debes nada. Dios no hace eso. Dios es demasiado justo para hacer eso. Dios es demasiado justo para hacer eso. Dios, para quitar la maldición que merecemos, Él la pone sobre su Hijo. Y Él la carga. La bendición de Jesús para todas las naciones significa que ahora nosotros, que no tenemos, hasta donde yo sé, nada de judíos, nada, que no tenemos nada de judíos, recibimos las promesas de los hijos de Abraham por medio de Jesús. Somos llamados a volver al lugar de donde nunca nos deberíamos haber ido. Somos llamados a volver a tener comunión con nuestro Creador. Somos llamados a recibir el perdón de los pecados. Somos llamados a abandonar nuestra vida de pecado, a arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús como nuestro Salvador. Sin distinción. Yo no quiero que nadie en este lugar piense que por alguna razón Dios ya lo ha dejado afuera. Nadie en este lugar puede pensarlo. Es para todas las naciones. Es para todos, sin distinción. Nadie está fuera. Nadie ha sido demasiado pecador. Nadie ha sido demasiado obstinado. Nadie ha hecho algo lo suficientemente grave como para quedar fuera del alcance de esta promesa del Evangelio. Pero esta promesa se hereda por la fe. Por la fe. Solo por la fe. ¿Sí? Usted no se la va a ganar. Y usted tampoco puede pensar que, bueno, Dios es bueno, Él simplemente no va a tener en cuenta las cosas que yo hago. No. Es por la fe. Es por la fe en el nombre de Jesús. Déjeme terminar con una última aplicación. Jesús, antes de irse, reunió a sus discípulos y les dio una misión. Hagan discípulos de entre todas las naciones. Él dijo que porque Él tenía toda la autoridad en el cielo y en la tierra, Él ahora enviaba a su iglesia a ser discípulos a todas las naciones. En otras palabras, Jesús envía a su iglesia a llevar la bendición de Abraham a todas las naciones. El perdón de los pecados. Y Dios va a cumplir esa promesa, porque Dios hace una promesa y Él la cumple. Él es fiel y Él va a cumplir esa promesa. El Evangelio, la bendición y la promesa de Abraham van a llegar a todas las naciones. Y Jesús nos llamó a nosotros hoy, en esta época de la historia de la redención, es la iglesia la que está encargada de llevar la bendición de Abraham a todas las naciones, la promesa del Evangelio a todas las naciones. Jesús nos llamó a ser embajadores de la ciudad de Dios en medio de la ciudad del hombre, a llamar a los hombres al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesús. Entonces somos llamados. Cuando nosotros vemos a Abraham haciendo sus altares, reclamando esa tierra porque Dios se la había prometido, ¿sí?, nosotros podemos también
ver en esa fe de Abraham un modelo de la confianza y la esperanza con la cual como iglesia podemos salir y anunciar el Evangelio. Porque así como Abraham levantaba altares en esa tierra porque estaba convencido de que Dios se la había dado, la iglesia con convicción, con fe y con esperanza puede predicar el Evangelio sabiendo que Dios tiene a sus hijos entre todas las naciones. Dios ha prometido que su Evangelio llegará a todas las naciones. Dios ha prometido que en el día final habrá hombres y mujeres de toda nación, tribu, lengua, pueblo, postrados frente al trono del Cordero. Es así y Dios lo ha prometido. Entonces, como iglesia, anunciemos el Evangelio. Anunciemos el Evangelio. Mis hermanos, anuncien el Evangelio donde el Señor los haya puesto. Donde el Señor los haya puesto. Proclamen, cuéntenles a los demás la condenación que pesa sobre ellos y lo que Dios hizo por medio de Jesús para librarlos de la condenación. Cuéntenles que por el medio del arrepentimiento y la fe ellos pueden obtener el perdón de sus pecados. Que esta iglesia pueda ser conocida, mis hermanos, porque de nuestra boca sale este mensaje y solo este mensaje. Que porque a donde vamos llevamos el Evangelio. Que por medio de nosotros, mis hermanos, muchos puedan escuchar que en Jesús hay salvación y perdón de pecados. Vamos a tener que luchar, sí, con temor, con la vergüenza, con un montón de cosas que todos sabemos, ¿sí? Que todos sabemos. Pero cuando abramos nuestra boca para anunciar el Evangelio, lo que vamos a estar haciendo es unirnos a una obra que comenzó Dios 4000 años atrás, cuando anunció la buena nueva a Abraham, cuando le predicó el Evangelio a Abraham. Nos estamos uniendo a esa obra de Dios bendiciendo a todas las familias de la tierra. ¿Oramos? Señor, ayúdanos a recibir tu palabra con fe en esta mañana. Y te quiero pedir, Señor, que bendigas con el Evangelio, Señor, a estas personas, a cada uno de los que estamos acá. Gracias, Señor, por no habernos abandonado y habernos dado a Cristo y al Evangelio. En el nombre del Señor Jesús.